Gloria a Dios. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, a una de las cartas que se conocen como las cartas generales, o las después de Hebreo encuentra el libro de Santiago, del hermano del Señor Jesús, que en unas partes se encuentra como Jacobo, luego como Santiago, y en inglés lo traducen como James. Ahí lo va a encontrar, y vamos al capítulo 5 del libro de Santiago. Amén. Hay un espíritu muy bonito aquí dentro de la iglesia, y es que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando adoramos al Señor, amén, cuando la luz llega, la oscuridad tiene que huir. ¿Cuántos lo creen así? Amén. La oscuridad se tiene que ir. Y dice en Santiago capítulo 5 versículo 7, allí va a encontrar una expresión que dice por tanto, hermanos. Y cuando dice por tanto es como quien dice por esta causa, como quien dice por lo que les acabo de decir más arriba. Y estaba yendo al contexto. En ese párrafo del 1 al 6, él está hablando a las personas que no conocen al Señor. Ahora que ya les dé el mensaje a las personas que no conocen al Señor, él viene y les habla a los cristianos. Santiago 5:7. Lo tienen todos, ¿verdad? A nadie tengo perdido acá, ¿no? 5:7. Ok. Entonces él les dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a seguir leyendo para agarrar todo este texto completo. Versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error y de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nos vamos a detener un poquito más al principio del párrafo. Tened paciencia hasta la venida del Señor, y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
con paciencia, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y quiero hablarle un poquito bajo este tema: sed pacientes y orad. Amén. Tengamos paciencia y oremos. Hay que hacer siempre el ejemplo acá. No me quiero adelantar, pero como este labrador, como este sembrador siembra, en el Salmo dice: irán dando y llorando el que lleva la semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es triste cuando uno ve en esos países de pocos escasos que lo único poquito de grano que hay lo tienen que tirar a la tierra con la esperanza que va a llover, con la esperanza que van a nacer y con esa esperanza que un día va a recoger su fruto. Y eso es lo que está diciendo Santiago acá. Siembren esa semilla, oren con paciencia y esperen con paciencia, así como el labrador espera también el fruto de esa semilla. Amén. Vamos, antes de entrar, vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque su amor ha sido tan grande con nosotros. Padre eterno, que nos ha traído este día para acá y nos ha congregado con un propósito. Gracias, Señor, por cada persona que dejó sus quehaceres, Padre bueno, y se acercó aquí a su casa, el lugar que usted ha provisto, para que este día podamos adorar su nombre, Señor. Le damos gracias, Padre Santo. Padre bueno, por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando dificultades en este momento, Señor. Por aquellos que lloran, por los que sufren con paciencia, por los que están enfermos, Padre bueno. Oramos en este día, Señor, por los que sufren, Señor, en los hogares, Padre Santo, por la crisis que hay, Señor, en los hogares en este momento, Padre eterno. Yo le ruego, Señor, por cada familia representada aquí en este santuario, por cada persona que normalmente los visita a la iglesia, Señor, por aquellos que están sin empleo, por aquellos que están enfrentando crisis económica, Señor, en este momento. Oh Padre eterno, preséntese una vez más y dése a conocer como el Dios que provee todas las cosas, Señor. Como dijo Abraham en aquel momento, Jehová proveerá. Oh Señor, y yo sé que usted también proveerá, como dice el apóstol San Pablo, conforme a sus riquezas en gloria, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, porque cada día nos visita en este lugar. Oh Padre amado, en esta noche, Señor, oramos y proclamamos su nombre en este altar y en este edificio, Padre eterno. Oh Padre de la gloria, que todo pensamiento negativo, Señor, y que cada mente, Señor, se reúna en este lugar. Oh Padre amado, como dice su palabra el profeta Isaías, Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Oh Padre amado, que toda voz y pensamiento contrario en este momento, Señor, pueda salir de este lugar y que todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu estén en este lugar, Señor. Escóndanos siempre detrás de la cruz, Padre bueno, para darle a usted la honra, la gloria y la alabanza, y que esta palabra llegue, Señor, hasta donde está la necesidad, que pueda llegar al corazón de las personas, Padre amado. Oh Espíritu Santo, en este día rompa cadena de opresión, oh Padre amado. En esta hora, Señor, estamos proclamando su nombre, Señor, en este día, Padre eterno, y le daremos honra a usted siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios. Sed pacientes y orad. Hay dos factores aquí en la Biblia, o dos cosas que van de la mano siempre en la vida de un cristiano, y es la paciencia y la oración. Amén. ¿Cuántos pacientes hay acá? No pacientes, no enfermos. ¿Cuánta gente llenos
de paciencia. Amén. Patience. Esto siempre va de la mano. Y es más, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: orad y velad para que no entréis en tentación. La oración es muy importante, es vital. Es como el aire para el cuerpo de la persona. Eso es la oración también para el Hijo de Dios. Y entre más platicamos con el Señor, más nos acercamos a Él, y de esa forma nosotros podemos dar mucho más fruto del Espíritu. Y esa cualidad o esa característica de una persona, de la paciencia, es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Eso es conocido en una persona que camina con Dios. La paciencia que habla acá está hablando de una paciencia, de un temperamento largo de la persona. Parece que les contaba yo en una oportunidad. Yo tengo un hermano, el único hermano de nosotros que nunca ha venido a Estados Unidos, y le preguntamos en aquellos tiempos que si no tenía el deseo de venir acá. Él decía que no había perdido nada aquí en Estados Unidos. Y a propósito tratábamos de buscar problemas con él, o buscar a enojarlo. Y con ese hombre es imposible pelear. Imposible, así como me lo escucha. Es imposible pelear, o como decimos, atercar, averiguar con alguien. Y lo voy a decir, a lo mejor nos está viendo, algo nos está viendo de la familia. Pero si usted va y le dice: te voy a contar algo, pero no le vayas a decir a nadie, él se va. Y dice: no, mejor no me digas nada. Y es que con la misma huye y se va. No le gustan los problemas. Y está hablando acá este hombre de tener esa paciencia y orad con paciencia. Amén. Con ese fruto del Espíritu. Yo leía una historia de una persona, y yo sé que hay mucha gente con esa actitud. Y dijo alguien: anduve todo el día con un dolor de cabeza. A lo mejor no había bebido café, eso no lo explica. Pero dice: anduve todo el día con un dolor de cabeza desde la mañana. Y a todas las personas que pasaban a un lado de mí, le contaba el dolor de cabeza que andaba. Tantito emprendí una conversación con alguien, empezaba a quejarse lo mal que andaba, el dolor que andaba. De último dice que ya para el final del día se dio cuenta que no había hecho otra cosa más que estarse quejando todo el día de su dolor. Amén. Y yo sé que eso le pasa a muchas personas, incluso a nosotros nos puede pasar también. Y a lo mejor usted se ha encontrado con gente antes, o todavía se encuentra con gente que desde que levantan el teléfono es para quejarse. Lo mal que están, lo enfermos que están, los pobres que están, los olvidados que están, a llamar la atención o a dar lástima por su vida. Amén, por lo que les está pasando. Y aquí dice: hay alguno enfermo. Amén. Hay alguno enfermo, haga oración. Gloria a Dios. Llame a los hermanos para que oren por él. Y dice esa historia que se dio cuenta ya casi al final del día que no había hecho nada más que solo quejarse, en vez de hacer lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, que debemos de orar en cada circunstancia de la vida. Y Pablo dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Una persona que conoce al Señor hace de la oración la primera opción y no el último recurso. Amén. Yo sé que a veces nos pasa a nosotros, agotamos todos los recursos primero y de último vamos a la oración. Amén.
hasta que ya no hay dinero en el banco, hasta que ya rebota la tarjeta de crédito, hasta que ya se nos cerraron las puertas, vamos a la oración. Pero la oración debe ser el primer recurso que nosotros debemos tener. Ahora, el Señor se dirige acá a los hermanos después de haberle hablado a los ricos opresores y a las personas que no conocen al Señor. Para ellos es otra medida distinta el mensaje que Él les da. Pero ahora Él se encuentra, el apóstol Santiago, luego Él les habla a los hermanos y les dice: ustedes deben de tener paciencia y deben esperar con paciencia. Y esto es para los hermanos. Nosotros no debemos de esperar una vida suave aquí en este mundo, una vida de colores. Amén. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener ¿qué? Aflicciones. Amén. Eso es lo que está preparado para nosotros. Y por eso es que Santiago llega con este mensaje a los hermanos. Le está hablando, es una de las primeras cartas que se escribieron del Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento, a lo mejor los que estudian más la Biblia se dan cuenta que las cartas no se escribieron en el orden que aparecen desde Romanos, Corintios y todas las demás, sino que se escribieron en diferentes fechas, pero han sido ordenadas en un orden, como quien dice, de mayor a menor, hasta que termina ahí con Filemón y luego comienza con las cartas generales. Pero no quiero entrar más en esos detalles. Lo que quiero decir es que Santiago le está escribiendo a los hermanos que estaban sufriendo persecución porque la iglesia estaba comenzando, y él sabía perfectamente la condición que ellos tenían, y por eso él les dice a ellos: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Y creo que vamos a cortar esto en unos 3 puntos más o menos, y quiero que veamos lo que es la esencia de la paciencia, o sea, lo que debe de mover nuestra paciencia en espera de la respuesta a nuestras oraciones. Y ahí lo tenemos en la pantalla y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Las tribulaciones desarrollan paciencia en la persona, hermanos. Si a alguien nunca le ha tocado esperar, no desarrolla paciencia. Amén. El otro día habíamos 2 en una sala de hospital, y yo pasé con el paciente y se quedó alguien más en la sala de espera, y pasó un buen tiempo y ni un mensaje ni nada, y salí como a las 2 o 3 horas y encontré el otro hermano sentado ahí esperando, y yo le dije: califica para pastor, no le vayan a decir. Amén. Recuerdo que en una iglesia había como decimos, una plaza. Estaban buscando un pastor que llenara una posición que había en esa iglesia grande, y pusieron el anuncio que estaban buscando un pastor para uno de los departamentos de la iglesia. Y lo serio es que el primero que llamó y le dieron la entrevista a las 4 de la mañana. Entonces se fue y llegó, y estaba la recepcionista ahí en la entrada de la iglesia, y ya le dijo que tomara asiento, que ya habían libros y había café recién hecho, y que ya iba a salir el senior pastor o el pastor general de toda la iglesia para hablar con él. Bueno, empezó a beber café a las 4 de la mañana, y
a leer algo. Ya iban a ser las 5 cuando preguntó si había escuchado algo del pastor, si siempre iban a hacer la entrevista, y ella le dijo, sí, yo creo que ya va a llegar. Normalmente él está aquí bien temprano, pero a las 5 de la mañana se cansó y se fue. La siguiente semana llegó el otro, de la misma forma. Ese se fue ya casi a las 6 de la mañana y nunca esperó. Bueno, sí esperó. Luego el tercero, se hicieron las 6, las 7, ya iban a ser las 8 de la mañana, 4 horas esperando, cuando salió el pastor oficial, el pastor general, y le dio la mano y le dijo, el trabajo es suyo. Y él se quedó, como dicen, asombrado, y le dice, pero no hemos hablado, no hay necesidad, le dice. Ya me di cuenta que tienes paciencia y es algo que vas a necesitar en este caminar, mayormente del líder de una iglesia. Amén. Y es lo que Pablo está diciendo, Santiago está diciendo aquí en esta carta. Santiago era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Y él le dice, ustedes tienen que desarrollar paciencia, así como también lo hace el agricultor esperando el fruto de la siembra, esperando esa lluvia que posiblemente va a caer. Y aquí él se refiere a la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, como allá en Israel es diferente el clima, diferente acá. La lluvia no cae a las fechas que caen acá, pero si a alguien le regalan algo preciado en Centroamérica y dicen, esto me cayó como lluvia de mayo, dicen, queriendo decir que esa lluvia de mayo es necesaria porque es el momento de comenzar a sembrar las tierras. Para Israel es un poquito diferente, es ahí por noviembre, y allí es donde cae la lluvia temprana para comenzar a sembrar. Luego, cuando ya empieza a florear, ya entrando como en marzo, más o menos abril, es la lluvia tardía. Y sabe que los que han crecido en el campo se dan cuenta, si cuando los frutos, cuando el maíz y todos esos productos del campo, cuando está floreando, que está a punto de empezar a dar el fruto, si deja de llover, es una catástrofe en aquella siembra. Y por eso Santiago, él conocía la costumbre de aquel lugar, y él dice, así como el labrador espera la lluvia temprana y siembra y espera también la lluvia tardía, así también ustedes tienen que tener esa esperanza, aguardando con paciencia. Y dice acá que la esencia de esa paciencia debe ser, cuando dice acá, con paciencia tienen que esperar hasta la venida del Señor, queriendo decir que mientras no haya venido el Señor, vamos a necesitar paciencia. Y aparte de eso, que mientras estemos esperando la venida del Señor, también estemos sembrando la semilla con paciencia, porque a su tiempo nosotros segaremos. ¿Cuántos se gozan en este día? Gloria a Dios. Si bien es cierto, hay veces que nuestra esperanza se ve atacada, porque dice uno, ¿cuánto tiempo más voy a esperar? Y él dice, tienen que esperar así como el labrador espera. Tienen que tener esa paciencia esperando. Y también algo que nos debe motivar a esperar es porque estamos esperando la venida del Señor. Y esa debe de ser la esencia de nuestra espera, porque sabemos nosotros que estamos esperando con paciencia y que las cosas posiblemente no van a cambiar. A lo mejor van a ir, o lo más probable es que las cosas van a ir de mal en peor. Pero si una cosa tenemos por seguro, es que nos espera una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia. Amén. En el primer párrafo habla de la injusticia que tenían los ricos opresores en aquel momento,
Pero nosotros estamos esperando, dice el apóstol, por sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde un día allá sí morará la justicia. Allá no habrá llanto, ya no habrá desesperación, ya no habrá hambre, ya no habrá tristeza, sino que adoraremos al Cordero por una eternidad. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Y eso fue lo que le dio la paciencia a los primeros hermanos. Ellos tenían paciencia porque esperaban la venida del Señor. Y sabe, casi 2000 años han pasado ya y el Señor todavía no ha venido. Y nosotros debemos estar esperando la venida del Señor. Y cuando vemos acá nosotros, parece que me salté un poquito acá de la esencia de esa palabra. Es una palabra griega que se escribe como macro temper, o sea, como quien dice, de largo temperamento, y a eso era que quería llegar. Amén. Porque es lo que Santiago está diciendo acá. Hermanos, en el lenguaje común de nosotros, no tengan la mecha tan cortita. Amén. No han venido hoy, ¿verdad? Amén. Hay gente que es del temperamento bien cortito. Amén. Y es lo que Santiago está diciendo acá. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Amén. Y es la misma palabra. Aguardando con paciencia, dice Tito. También el apóstol San Pablo habla acerca de eso. No es de perseverancia, sino de paciencia. De tener uno paciencia esperando y paciencia con los demás hermanos. Aquí más adelante dice: no os quejéis los unos contra los otros. Amén. Y de eso está hablando acá, que esta paciencia y las tribulaciones van a desarrollar en nosotros que nuestra fe aumente. Amén. Luego Él nos da a nosotros no solo la esencia de la paciencia. La esencia de la paciencia debe de estar fundada en que no estamos esperando en vano, sino que estamos esperando en la venida del Señor, en que un día la trompeta sonará y este sufrimiento en esta tierra se va a terminar. Me lo escuchó, ¿verdad? Lo escuchó muy bien. Todo este dolor, toda esta opresión, toda esta gente, lo que se está viviendo hoy en día es, como decimos, nunca se había visto algo semejante. Esta semana escuché el artículo, escuché la noticia y solo le voy a dar una parte quizás. Uno de esos jueces conservadores estaba comiendo en un restaurante aquí en Washington y se hace la protesta afuera de la gente liberal para que corrieran al juez que estaba comiendo adentro de ese restaurante, solo porque no le gusta de la manera que él interpreta la ley en base a la palabra del Señor. Y eso son los ataques que estamos viviendo hoy en día. Pero tenemos la esencia de la paciencia, es que esto está a punto de terminar. Este sufrimiento, escúcheme bien, esto está a punto de terminar. La trompeta va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar, y si usted y yo estamos vivos, vamos a salir al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todo esto se terminará. Y luego Él sigue y nos da los ejemplos de la paciencia. En el versículo 10, Él dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, y que es también misericordioso y con paciencia. Amén.
Los profetas sufrieron por hablar acerca del Señor. Y eso es lo que le está diciendo acá. Tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia que tuvieron los profetas que hablaron en nombre del Señor, hablando del Antiguo Testamento. Quien está hablando esta carta es un hermano del Señor Jesucristo. Me imagino los ataques que podía tener él por ser hermano del Señor. A lo mejor lo perseguían más. Y porque según los estudios que estamos viendo los miércoles, tenía una voz fuerte en lo que eran las decisiones que se tomaban dentro de la iglesia mientras comenzaba. Hechos capítulo 15, allá aparece, querían oír a ver qué decía Santiago acerca de los gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio. Entonces él tenía esa gran opresión enfrente o encima, la gente cayéndole a él. Y Pablo también le dice a Timoteo: tú como hijo del Señor sufre penalidades a sobra de evangelista. No te canses de predicar. Gloria a Dios. Un momento vamos a ver el fin de todo este sufrimiento. Veamos, dice acá, o vean el ejemplo de los profetas que hablaron en un tiempo. Vean el sufrimiento de Job. Algunos han leído posiblemente el libro de Job y se dan cuenta que cada día las cosas, en vez de mejorar, se van poniendo peor. Y aquello como que continúa y sigue. Pero después vemos todo lo que el Señor hizo por este hombre. Pero quiero que un poquitito nada más hablar de Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y este hombre sufrió, y yo creo que por eso habla Santiago acerca de los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos sufrieron, los apedrearon. A Isaías lo aserraron en dos, ya al final. Jeremías lo llevaron, no se sabe exactamente cómo terminó, pero terminó muriendo en Egipto. Jeremías predicó aproximadamente 40 años y nadie se convirtió al Señor. Amén. Job predicó 120 años aproximadamente y ganó su familia para Cristo. Valió la pena ese esfuerzo. Amén. A lo mejor no vea resultados tan grandes, no somos los únicos. Amén. Han habido en el Antiguo Testamento. Jeremías predicó tanto, habló tanto, a punto que lloraba por la nación, a punto que le llamaron el profeta llorón, porque lloraba por el sufrimiento y viendo la condición que había en aquel momento. Y ese es uno de los ejemplos que quería poner acá, porque después de tantos años él predicando y no ver resultados, ¿cuántos años cree usted que puede predicar y cansarse? Póngale más o menos, suponiendo que lo ponen a predicar a usted aquí solito, aquí en Lancaster. Le dice, comience a predicar, y pasa el primer mes, y pasa el segundo mes, y luego pasa el primer año, y nadie se convierte al Señor. ¿Cuánto tiempo que puede llevar así? Más o menos. Un año, 2 años. Yo creo que Jeremías, por un momento él decía, y lo serio que cada vez que hablaba el nombre del Señor, lo que hacía era crearle problemas. Terminaba, si no de una forma, de otra, apedreado de una forma. Y él decía, llegó un momento que dijo, ya no hablaré más de ese nombre, porque lo que hace es crearme problemas. Pero decía que él sentía por dentro algo que como decimos nosotros, que le ardía por dentro, y decía, viendo la condición de la nación. Pero los años pasaban y nadie se convertía al Señor, pero él seguía escribiendo y seguía profetizando. Y él fue el que le dio la esperanza a los israelitas, que 70 años iban a estar en Babilonia y a los 70 años iban a regresar de nuevo a la tierra.
Y llega el momento que a este hombre tanto era el sufrimiento y el odio que tenían por él, que conspiraron en decir, en vez de alentar al pueblo, este hombre trae desánimo, porque les daba una palabra, no lo que ellos querían, no lo que ellos querían escuchar, sino que les decía, entréguense en manos de Nabucodonosor y van a salvar su vida. Mejor como quien dice, los van a llevar de todas maneras. Se resistan como se resistan, la palabra ya ha sido hablada, que 70 años tenían que ir a Babilonia porque tenían que hacer descansar la tierra. Bueno, y ese es otro tema también, pero la palabra de Dios se cumple y Dios no se olvida. Amén. A nosotros se nos olvida. A veces hacemos promesas al Señor y se nos olvida, pero a Dios no se le olvida. Y Dios le dijo al pueblo de Israel desde que lo llevó en tiempos de Josué, está hablando años atrás, y les dijo, la tierra tiene que descansar cada 7 años. Un año va a descansar la tierra y no van a sembrar, sino que va a dar fruto de su propia cuenta, y de ahí van ustedes a alimentarse. Pero ellos desconfiaron, así como recogían maná en el día de reposo y se les arruinaba. Entonces ellos no habían dejado descansar la tierra, y Dios les había dado una orden y dijo, oh Dios, este es momento que la vamos a cobrar. Y se lo llevó 70 años para Babilonia, para que se cumpliera los 490 años que no había descansado la tierra. Amén. Y eso era lo que les decía Jeremías. Y voy para algún lado acá, porque yo sé que vamos a aprender algo acá de la paciencia de Jeremías. Y llega a oídos del rey y le dicen al rey, Jeremías desanima al pueblo en vez de alentarlos, le está causando desánimo de decir que esta ciudad va a ser quemada y que mejor nos rindamos. Y les dice el rey, ahí está en sus manos, hagan lo que ustedes quieran. Entonces lo tomaron y lo metieron en una cisterna, en un pozo que ya no tenía agua, nada más lleno, dice, es el lodo nada más. Pero llegó a oídos de un hombre que cuidaba la puerta y que tenía acceso al rey. Y ese hombre va de regreso donde el rey y le dice, no es bueno lo que le han hecho a Jeremías. Ese hombre se les va a morir de hambre allí en ese pozo. Y precisamente uno de los hombres que cuidaban una de las puertas de Jerusalén, ese hombre tenía acceso al rey y él fue a interceder por Jeremías. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque no fue cualquiera, sino que así como en los tiempos de Nehemías, que él tenía acceso al rey para hacer la petición de regresar a Jerusalén y construir otra vez los muros, así también en ese momento un hombre que tenía acceso al rey se va a interceder por Jeremías y le dice, no es bueno lo que están haciendo, ese hombre se va a morir de hambre en ese cieno, en esa cisterna, si lo dejan ahí. Y le dice el rey a este hombre, Ebed-Melech, tal vez no dije bien el nombre o no me acuerdo exactamente el nombre, pero le dice el rey a este hombre y le dice, pues toma contigo, agarren trapos o algo para que le tiren adentro y le tiran un lazo y que se amarre y sáquenlo. Amén. Pero no solo eso, sino que le dice, ve y consíguete 30 hombres para que te ayuden a sacar a Jeremías del pozo. No es fácil sacar a una persona en peso. Amén. A alguien le ha tocado levantar a una persona. Les voy a contar una historia. En el terreno que tenía mi papá, ahí no era más que piedra todo alrededor. Y lo que decimos nosotros, laja, puro, duro. Se quería hacer un pozo para sacar agua. La gente se cansaba ya cuando escarbaba unos 10, 15 pies, porque era imposible pasar eso. Y nos cansábamos de escarbar. Y se dejaron unos cuantos de esos
pozos empezados, y una vez se nos fue un cerdo bastante grande adentro de eso. Viera guerra para sacar ese animal de allá adentro. Y de eso me acordé cuando dice: saquen a Jeremías de ese cieno. Y le dice el rey: consíganse 30 hombres y vayan a sacar a Jeremías de ese pozo. Y cuando llego a eso, me detengo yo y me pongo a pensar que Jeremías estaba en ese pozo, en ese lodo, en aquel momento. Pero ya había salido la orden del rey. Amén. Ya había salido la orden del rey en aquel momento. Y la condición que la que estaba pasando Jeremías en ese pozo y en ese lodo. Y es lo que quiero llevar a nuestro pensamiento cuando dice Santiago: acuérdense, bienaventurados los que sufren y han escuchado de la paciencia de los profetas y de Job, de todos los que hablaron el nombre del Señor. Y no solo eso, sino también del Señor. El rey le dice a aquel hombre: agárrate 30 hombres y vayan a sacar a Jeremías de ese pozo. Gloria a Dios. Yo me pongo a pensar de inmediato, porque el número 30 es el número de la sangre del Señor Jesucristo. Y si hay algo que va a sacar a una persona del oso, del hoyo, del lodo cenagoso, es el poder de la sangre de Jesucristo. Es lo único que tendrá poder para sacarlo del pozo de la desesperación. A lo mejor ha tratado diferentes medios. Quiero decirle a alguien en esta tarde, amén, que se agarre de las promesas del Señor. Soporta las aflicciones, le dijo Pablo a Timoteo. Sufre penalidades, soporta, asobra de evangelista. Y dijo un hermano una vez: yo me he pegado tanto del Señor, dijo él, que estoy como las estampillas en los sobres, dice, que no se despegan hasta que llegan a su destino. Ya le ha pasado, ¿verdad? Le ha pegado una estampilla, un sobre, y trate de sacarla, sale con todo y papel y ya no la puede usar. Amén. Y él dice: yo me he pegado al Señor como las estampillas en el sobre, dice, que no se despegan hasta que llegan al destino. Gloria a Dios. Y yo así me he agarrado del Señor desde que le creí a Él. Me agarré de la mano del Señor, amén, y me he pegado de esa forma, amén. Y aunque el enemigo se levante como río, yo tengo la confianza en el Señor, que el Espíritu de Dios levantará bandera siempre y nos sacará victoriosos con paciencia. Gloria al Señor, amén. Si no hay nada que soportar, no podemos aprender a resistir. Si no hay pruebas en nuestra vida, no van a haber victorias. Amén. Si no hay batallas, no van a haber victorias. Eso tengámoslo por seguro. Es lo que nos hace a nosotros fuerte. Dejé de correr hace un tiempo y comencé a correr otra vez. Esa semana que salí a correr, yo le garantizo qué dolor en las piernas, oye. Luego, cuando se vuelve un ejercicio otra vez, ya todo comienza a marchar otra vez. Si no hay valles, no van a haber altos. Si no hay sufrimiento, no va a haber paciencia. Amén. Si no hay una carga, no vamos a aprender a soportar. Y por eso es que dice el escritor acá: y no solo han visto la paciencia de los profetas, sino también Él les dice: acuérdense del fin del Señor Jesucristo, que Él sufrió con paciencia hasta que llegó finalmente a terminar allá en la cruz del Calvario, y con paciencia luchó. Y mire qué duro eso de ponerse a pensar, soportar y poner a trabajar ese temperamento a que se estire lo más que se pueda, porque el Señor tenía el poder, tenía la autoridad, tenía las razones, tenía suficiente para acabar de una vez con los enemigos, pero Él soportó con paciencia porque sabía que tenía que ir a la cruz para poder llevar el pecado suyo y mi pecado,
para que nosotros tengamos acceso al Señor. Tan grande fue el amor del Señor. Y eso es lo que dice Juan, que dio lo único que tenía Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso dice Santiago, no solo vean el fruto o el final de los profetas, sino que pueden ver también el final de nuestro Señor Jesucristo. Apeguémonos, hermanos, a las promesas del Señor. Allí vemos nosotros el ejemplo y la paciencia de muchas personas que han soportado con paciencia, y muchos que nosotros conocemos que con paciencia han sufrido y han sufrido menosprecio. Y es cuando Él le dice, ustedes tienen que tener esa paciencia suficiente, larga, amén, que ese temperamento no se, amén, gloria a Dios. Sí, es que a veces nos cuesta, pero tenemos que tener nosotros lo que habla acá el escritor, con mucha paciencia, esperando así como el labrador espera. Y veamos también la paciencia que tuvieron los profetas. Luego, para terminar, quiero mencionar también ya los versículos al final, orando nosotros con paciencia. Y es cuando él dice, Santiago utiliza a Elías como ejemplo. Y dice, él era un hombre semejante a nosotros, pero oró fervientemente y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice, oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo. Amén. Pero antes de ese texto está hablando y dice en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. ¿Hay alguno alegre acá? Cante alabanzas al Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a cantar? Gloria a Dios. Y si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos que oren por él. Y aquí quería llegar a algo también, porque a veces, y hay que usar sabiduría, hay veces que hay que llamar el 911. Si tiene una piedra en los riñones, no llame al pastor, llame a la ambulancia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay que usar la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Si está sangrando, hay que saber lo que hay que llamar. Aquí dice, ¿hay alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. Y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Y ahí es donde mucha gente se enreda todo, que tiene que haber aceite y la fe en el aceite. Aquí dice, si lo unge está bien, si no hay aceite está bien. No es que el aceite que lo va a sanar, sino que aquí dice, la oración de fe es la que sanará al enfermo. Amén. Tampoco dice que no se unja, se pueden ungir. Y si hubiere cometido pecado, también en ese momento el Señor lo puede levantar, lo puede perdonar. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que sean sanos. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y es cuando llega allí y pone por ejemplo al profeta Elías. Ya vamos a terminar. Orando con paciencia. Y él utiliza a Elías, porque vale solo mirar a nuestro alrededor. No está diferente que como estaba en los tiempos de Elías. La opresión igual, la crisis peor, la pobreza semejante, la opresión, a punto de que Elías dijo, quítame la vida, porque soy el único que habla en tu nombre acá. Pero Dios le dio esperanza al profeta Elías, y también le da una palabra que profetice que no va a haber lluvia. Y es donde tiene que tener valor también, porque él estaba
debajo del mismo cielo donde estaba el rey. Queriendo decir, si yo le digo al rey que no va a llover, eso implica que no va a llover para mí tampoco. Dijo alguien una vez, hay que tener suficiente fe. Dice, estaba una persona pasando necesidad y dice que solo andaba $5 y casi que quería orar por la persona para que Dios le proveyera para comprar un almuerzo. Pero dice él, al mismo Dios que le estaba orando, era el que podía proveer para mí si yo le daba los únicos $5 que andaba. Entonces, con eso no le estamos pidiendo los últimos $5, sino queriendo decir que en esa condición se encontraba el profeta Elías. Quiere decir que si él oraba que no iba a llover, quería decir que no iba a llover para él tampoco, porque él vivía en la misma tierra. Pero él oró confiando que el Señor iba a tener cuidado de él y de su familia. Amén. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo, profetiza que no va a haber lluvia y tú te vas para el río y allá me voy a encargar de darte agua y te voy a alimentar. Gloria a Dios. A punto que usó unos cuervos, animales carnívoros. Esos mismos le llevaban comida al profeta y el Señor lo alimentó, porque como dice el Salmo, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria al Señor. Debemos orar nosotros con paciencia. Y es lo que dice Santiago acá. Sed pacientes. Elías era hombre semejante a nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviese, y la tierra dio lluvia. Por tanto, hermanos, voy al inicio otra vez. Por tanto, mis hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y esperemos nosotros con paciencia, así como el labrador espera que caiga esa lluvia temprana y esa lluvia al final. De esa forma nosotros debemos de tener convicción que en un momento, cuando nosotros menos lo esperemos, lo que dice Jeremías, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas, cosas ocultas que tú no conoces, cosas que posiblemente lo van a sorprender, pueden suceder si nosotros no nos cansamos de orar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Yo creo el Señor no retarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Él. Amén. Antes que sea demasiado tarde. Seamos pacientes, hermanos, y oremos al Señor y pidámosle a Dios que cumpla esas promesas que nos ha dado. Vamos a abrir este altar y vamos a orar en esta tarde. Aquí estamos orando los martes también, pero hay muchas necesidades por las cuales nosotros necesitamos orar. Mirad cómo el labrador espera ese precioso fruto. Amén, gloria al Señor. Si hay gente en línea y desea oración, también podemos llevarlo en oración. Así como el labrador también planta esa semilla, plantemos nosotros también esa semilla, y a su tiempo yo le garantizo que vamos a cegar, gloria a Dios, el fruto de esa siembra, el fruto de ese sufrimiento. Cuando Él va hacia atrás y dice, vean a Elías, amén, vean cómo hizo Elías. Elías tenía fe que cuando era momento de que iba a orar, él tenía la esperanza y le dijo al criado, yo no veo señal de que va a llover. A lo mejor usted no ve señal de que las cosas van a cambiar. Amén. Puede ser usted esa persona que quizás lleva orando tanto tiempo por tantas cosas, y a lo mejor es esa persona que no ve un cambio. Elías le decía al criado, ve otra vez, ve a mirar otra vez. Y él salía otra vez.
Allá al final él dijo: yo veo una pequeñita señal, una nubecita pequeña. Amén. Y a lo mejor somos esa persona que llevamos años orando por algo y no hemos visto todavía seña. No nos cansemos, oremos con paciencia. Gloria a Dios. Yo sé que hay muchos acá orando con paciencia que tienen una petición delante de Dios. ¿Por qué no se la traemos una vez más aquí al altar al Señor? Y digámosle al Señor: aquí estamos orando con paciencia por mi familia, por mis hijos, por mi hogar, por los vecinos, por este condado. Así como este hombre llamado Jeremías, de que hablábamos al inicio, cómo tuvo paciencia, y así como el Señor también tuvo paciencia, podemos tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gloria a Dios. Presentemos nuestras peticiones delante de Dios y agradecemos a la audiencia también que nos ha acompañado en esta noche. Amén. Hemos visto el ejemplo de los profetas. Gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Adoramos al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.